Muchas gracias al doctor Juan Carlos Cantón Romero por puntualizar los diferentes tópicos finos que se analizan hoy día en el tratamiento quirúrgico del cáncer epitelial de ovario. Sin duda, la multidisciplinariedad es algo trascendental en la práctica y toma de decisiones en esta enfermedad. El punto fino de las diferentes áreas hace que sea en su conjunto mejor el tratamiento de esta enfermedad. Y en este escenario, el punto fino de patología, en la oncología en general, pero también en el cáncer de ovario, es importante. Entonces, ahorita nos va a acompañar el doctor Aldo Antonio Alcaraz Wong. El doctor Alcaraz Wong es patólogo que se desempeña en Centro Médico de Occidente en el IMSS y personalmente pues es motivo de gusto para mí porque el doctor es la persona más involucrada hoy día en los procesos de educación continua de quienes se preparan tanto en las diferentes áreas troncales como en la oncología misma donde nos desempeñamos el equipo. Así que mucho le agradecemos que haya aceptado participar con la exposición de patología en cáncer de ovario. Adelante, doctor Alcaraz. Buenas noches. Primero que nada agradecer al doctor Salas, al doctor Samuel, a todos los asistentes y a la Sociedad Mexicana de Oncología. Y bueno, vamos a ver parte del cáncer de ovario, una entidad pues que estamos hoy tratando muy a fondo, y vamos a ver parte de los aspectos anatomopatológicos, sobre todo la histogénesis de este tipo de neoplasias que conllevan a todas las variantes histológicas que podemos encontrar. Bueno, esta era una de las definiciones que marcaba la Organización Mundial de la Salud, en donde mencionaba inicialmente que los tumores epiteliales de ovario son aquellos que derivan del epitelio de superficie. Y muchas veces así eran conocidos como tumores, o son conocidos actualmente como tumores del epitelio de superficie. Sin embargo, cada vez la evidencia es mayor que estos tumores realmente no son derivados del epitelio de la superficie del ovario, sino el origen en el epitelio salpingiario o el epitelio tubárico es realmente la mayor evidencia que nos trae a continuación. Por lo tanto, realmente esta clasificación, bueno, pues ya queda obsoleta. Creo que la clasificación histológica, bueno, pues todos la conocemos. Realmente la gran mayoría de estas neoplasias se van a clasificar de acuerdo al patrón de crecimiento y a las características citológicas que lo acompañan. Y el principal de ellos, o en el que vamos a hacer un poco más de hincapié el día de hoy, bueno, pues es en el carcinoma seroso. El carcinoma seroso por mucho es el tumor epitelial más frecuente del ovario, sobre todo el carcinoma seroso de alto grado, que es una neoplasia realmente con un comportamiento muy agresivo. Hay muchos factores de riesgo que se pueden encontrar asociados y actualmente, sobre todo las mutaciones en lo que es los genes BRCA, bueno, pues provocan o mantienen un mayor riesgo para el desarrollo de estas neoplasias. Se dice que la gran mayoría de estas, sobre todo el BRCA1, puede encontrarse presente en el riesgo relativo es de 39 a 48% de padecer una neoplasia y sobre todo un carcinoma seroso de alto grado. Bueno, el diagnóstico histopatológico adecuado o el diagnóstico correcto y su clasificación es importante, ya que son lesiones que realmente van a tener un comportamiento distinto, tienen factores asociados que son distintos y su respuesta a tratamiento también va a ser muy diferente. Por lo tanto, la correcta clasificación de cada uno de ellos también implica el saber cuál es la histogénesis o el proceso de carcinogénesis de cada una de estas neoplasias. Primero, actualmente el dividirlo en estas dos categorías o este modelo dualista, bueno, pues es algo importante, sobre todo tomando en cuenta las alteraciones genéticas o moleculares que se encuentran asociadas en la gran mayoría de ellas. La categoría o el tipo 1, bueno, son lesiones que generalmente las vamos a encontrar en una etapa temprana, tienen un curso clínico indolente la gran mayoría de las veces. Sin embargo, el carcinoma de células claras, a pesar que usualmente es asociado dentro de este tipo 1, debería de quedar en una categoría pues intermedia entre el tipo 1 o tipo 2, porque su comportamiento suele ser más agresivo, ¿no? Y el tipo 2, bueno, dejamos las neoplasias de alto grado, como es el carcinoma seroso de alto grado principalmente.
el endometrioide de alto grado o el pobremente diferenciado. Nos vamos a ir primero con la histogénesis de estas neoplasias, que era lo que previamente se conocía de ellas. En un inicio, bueno, se hablaba del origen de la superficie del epitelio, de la superficie del ovario. Actualmente se ve que el epitelio que se encuentra en la superficie del ovario es mesotelio. Y el mesotelio realmente exhibe características histogenéticas que son muy distintas del comportamiento o de las alteraciones moleculares que presentan los carcinomas de ovario y sobre todo el carcinoma seroso. Usualmente el mesotelio, bueno, expresa marcadores que son característicos del mesotelio que no se expresan en los tumores de ovario, y entre ellos el PAX8 y el HOXA son marcadores muy distintivos de esta lesión. Bueno, el epitelio de la superficie es un mesotelio, que usualmente es el que vamos a encontrar, y este va a tener características muy distintas del epitelio que vamos a encontrar en las alpinges, el cual sí manifiesta características histogenéticas que son compatibles con el origen de las neoplasias ováricas. Posteriormente, el desarrollo de estas lesiones ubicadas en lo que era el epitelio mulleriano secundario, se hablaba de todas las regiones extraováricas en donde se encontraba este tipo de epitelio como una de los sitios en donde se generaban estos carcinomas. Sin embargo, bueno, ahora sabemos que esta teoría de la salpinge es realmente la que ha tomado una mayor fuerza durante este tiempo. En el 2001, cuando se hacían estos primeros estudios, en donde se hablaba de la displasia del epitelio salpingiario, que eran ciertas características morfológicas que se evidenciaban en este tipo de neoplasias y que eran muy similares a las características histológicas que tiene el carcinoma de ovario, sobre todo el carcinoma seroso o el carcinoma seroso de alto y de bajo grado, que tienen características morfológicas muy distintivas y que el epitelio de la salpinge, una vez que se hacía un extenso muestreo de las salpinges en pacientes con cáncer de ovario, se hacían evidentes todo este tipo de lesiones. Estas lesiones tempranas, bueno, que usualmente se decía que eran del 2 al 17% se encontraban, se ha visto que realmente cuando se hace un muestreo extenso de la salpinge, estas lesiones aumentan hasta un 50 a 80%. Y el espectro de lesiones que tenemos va a ser amplio. Las células secretoras del epitelio salpingiario son realmente las que llaman más la atención. Las características histogenéticas nos hablan que ellas son las responsables del origen de la gran mayoría de estas neoplasias. Entonces, estas células son una población menor en la relación con las células ciliadas que se encuentran en el epitelio salpingiario. Bueno, este cambio entre estas células ciliadas y secretoras, y principalmente estas células secretoras, vamos a encontrar este espectro de lesiones que actualmente son las que toman mayor énfasis a poder diagnosticar como una manera temprana de poder detectar el cáncer de ovario. Estas inician con las firmas P53, que son lesiones diminutas que generalmente acompañan 12 células que no tienen características de malignidad. Sin embargo, estas 12 células ya tienen sobreexpresión de lo que es el P53. Y el P53, como sabemos, es una de las características distintivas del carcinoma seroso de alto grado. Entonces, este origen en el P53, estas firmas moleculares pequeñas, son la lesión precursora más temprana que podemos encontrar asociada generalmente con el carcinoma seroso de alto grado. Estas generalmente se encuentran en el extremo fimbriado y ese sitio de unión entre lo que es el epitelio tubárico con el mesotelio que recubre la superficie serosa de la salpinge, esa unión entre esos epitelios, bueno, se dice que es un sitio que es predisponente para el desarrollo de estas lesiones. Estas lesiones se hace la comparativa como que lo que es la unión escamo-columnar en el cérvix, entonces la unión entre el epitelio salpingiario con el mesotelio es un sitio predisponente. Muchas veces esta zona es una zona muy vascularizada que tiene una gran cantidad de linfáticos. Ahora se dice que estas lesiones precursoras, una vez que invaden el estroma, estos microémbolos que dan hacia la región del ovario es el origen para el desarrollo de los carcinomas epiteliales. Bueno, una vez que estas lesiones, estas firmas P53
adquieren una característica distinta, lo que es morfológicamente tienen la apariencia de malignidad y recubren el epitelio de la salpinge. Aquí vemos un ejemplo de un corte histológico en donde este recubrimiento epitelial es francamente distinto del resto que tiene la salpinge. Y esta zona, que es muy distintiva, también por inmunohistoquímica y citogenética son distintas del resto del epitelio. Tienen características de un epitelio secretor, como las células secretoras de la salpinge, y sin embargo tienen una sobreexpresión del P53, entre muchas otras alteraciones. Generalmente el carcinoma seroso de alto grado se considera una neoplasia que tiene una gran cantidad de alteraciones genéticas, que usualmente son entre 60 y 80, son lesiones muy inestables a comparación del resto de las variantes de los carcinomas epiteliales, en donde generalmente las alteraciones tienden a ser menores, o por lo menos en el carcinoma endometrioide o el carcinoma de células claras, usualmente tienen una mayor estabilidad genética a lo que lo hace el carcinoma seroso de alto grado. Bueno, el sobrecrecimiento de células secretoras es otra de las lesiones precursoras que se han encontrado también en el epitelio de la salpinge. Usualmente estas no sobreexpresan el P53, sin embargo, son proyecciones, son crecimientos de células secretoras que también tienen un acomodo distintivo sobre las salpinges. Estas, a diferencia de lo que eran las firmas P53, estas se encuentran ubicadas tanto en el extremo proximal como en el extremo fimbriado, o sea, están dispersas en toda la longitud de la salpinge. Sin embargo, también presentan alteraciones genéticas, y muchas de estas alteraciones genéticas presentan también un P53, pero de tipo wild o de tipo salvaje, el cual usualmente no presenta una sobreexpresión, y sin embargo, por inmunohistoquímica podemos pensar que esta puede no estar presente, sin embargo, el resto de las alteraciones citogenéticas se van a encontrar presentes. Entonces, el encontrar este tipo de lesiones o el encontrarlas de forma prematura es una de las intenciones a las cuales intenta avanzar la patología. Hay por ahí un par de trabajos en donde se hacen cepillados del epitelio salpingiario con la intención de buscar estas alteraciones y verlas en citologías, o al mismo tiempo utilizar inmunocitoquímica para hacer evidentes todas las alteraciones ya mencionadas. Bueno, en cuanto a estas lesiones precursoras, este sobrecrecimiento de células secretoras dentro del epitelio salpingiario es muy distintivo también del resto de las lesiones que habíamos comentado. Generalmente se ve como hay una estratificación franca del epitelio, el cual es muy morfológicamente llamativo en comparación con el resto de las plicas que hay en la salpinge. Estas usualmente van a tener una sobreexpresión de PAX2 en algunas zonas, y vemos cómo es muy característica la inmunohistoquímica. Bueno, entonces el encontrar todo este tipo de lesiones precursoras es realmente lo más relevante en cuanto al carcinoma seroso. Primero, el origen de estas o la histogénesis. Hablábamos primero de las firmas P53, el carcinoma seroso intraepitelial en el epitelio tubárico, el cual es una progresión realmente de lo que eran las firmas P53, y los sobrecrecimientos de células secretoras en el epitelio de la salpinge son parte de los hallazgos más distintivos. El extremo fimbriado es realmente la zona más usual donde vamos a encontrar estas lesiones. Sin embargo, bueno, se pueden encontrar en todo el extremo. Por eso la importancia de pacientes que tienen las mutaciones del BRCA1 y 2, se ha encontrado que la gran mayoría de ellas, si se hace un muestreo muy extenso de la salpinge, sobre todo en pacientes mayores a 40 o 50 años, vamos a encontrar algún tipo de lesiones. Y predominantemente vamos a encontrar firmas P53 en la zona de unión entre el mesotelio y el epitelio tubárico. Entonces, este tipo de lesiones son realmente las predisponentes para el desarrollo del carcinoma seroso. Bueno, el carcinoma seroso, como sabemos todos, es un carcinoma que es el principal de los carcinomas de ovario. El carcinoma seroso de alto grado es una neoplasia agresiva, usualmente lo encontramos en etapas clínicas que se encuentra avanzado,
Y las mutaciones del TP53 es una de sus características distintivas, que tanto por inmunohistoquímica lo vamos a poder hacer evidente, y es parte de lo que morfológicamente nos ayuda también para hacer la distinción con el resto de las lesiones. Tiene una gran cantidad de alteraciones moleculares que se pueden encontrar y realmente es una de las neoplasias que presenta un mayor número de alteraciones que lo llevan al desarrollo de estas lesiones. Bueno, el carcinoma seroso de bajo grado y el de alto grado realmente son lesiones que casi lo único que comparten es el nombre, porque la evidencia nos habla de que el origen de cada una de ellas es distinto. Tanto el carcinoma seroso de bajo grado tiene un crecimiento que morfológicamente es papilar, como también lo es el carcinoma seroso de alto grado, que usualmente era una de las características más distintivas. Sin embargo, la gran mayoría de las neoplasias epiteliales malignas del ovario tienen un crecimiento papilar. Por eso, el crecimiento en papila realmente no es algo distintivo, sino que todas ellas van a tener en algún momento un crecimiento papilar. Sin embargo, el resto de las alteraciones inmunohistoquímicas y citogenéticas son lo que nos llevan realmente al diagnóstico de estas lesiones. Vemos cómo en este caso las lesiones precursoras, como las firmas P53 que hablábamos, el carcinoma seroso intraepitelial tubárico, son lo que realmente llevan al desarrollo del carcinoma seroso. Muy rara vez el carcinoma seroso de bajo grado puede evolucionar a un carcinoma de alto grado. Sí lo puede hacer, pero usualmente es en menos del 10%. La gran mayoría de estos tienen una lesión precursora, como es un cistadenoma o un tumor seroso limítrofe, que realmente siguen la secuencia de lo que es un adenoma a carcinoma, que es la evolución usual que conocemos de estas neoplasias, pero realmente ese es en el carcinoma seroso de bajo grado. El carcinoma seroso de alto grado no sigue esa secuencia. Pero en algunas ocasiones, bueno, menos del 10%, el carcinoma seroso de bajo grado puede evolucionar a ese sitio. Cuando hablábamos del epitelio de superficie del ovario, que era el que daba estas alteraciones, se mencionaba sobre todo que las inclusiones de este epitelio, al entrar en contacto con el microambiente que tiene el ovario, era lo que predisponía para que este epitelio sufriera una metaplasia y posteriormente desarrollara todo el espectro de lesiones que vimos en un inicio, tanto carcinoma de células claras, endometrioide, seroso, el carcinosarcoma. Y realmente sería muy ambicioso pensar que un solo tipo de célula pudiera tener la capacidad, en este caso, siendo mesotelio, para sufrir una metaplasia hacia todos esos distintos tipos histológicos. Y más que cada uno de ellos presenta alteraciones genéticas que son distintas, alteraciones inmunohistoquímicas que son también distintas y patrones de crecimiento histomorfológicos que también los hacen distintos. Por lo tanto, bueno, pues estos nuevos modelos en donde vemos estas lesiones precursoras que son distintivas para cada uno de los tipos de carcinomas encontrados, bueno, pues es uno de los modelos más actuales y más aceptados. Bueno, voy a pasarme un poquito rápido por el tiempo, nos vamos a ir nada más a hablar un poquito de lo que es el carcinoma endometrioide. Bueno, el carcinoma endometrioide realmente es una de las neoplasias más frecuentes también, no tanto como lo es la proporción del carcinoma seroso. Sin embargo, bueno, tiene también características que lo hacen distinto a lo que es el carcinoma seroso. Usualmente estos se pueden encontrar asociados a lo que es la endometriosis y el porcentaje de ellos que se encuentra asociado es variable. La endometriosis realmente este porcentaje que se habla que únicamente del 0.5 al 1% de las endometriosis puede malignizar, bueno, pues, usualmente ha cambiado de serie a serie y realmente vemos que puede ser un porcentaje mucho más alto. Realmente las endometriosis son sitios en donde se genera una gran cantidad de factores, tanto interleucinas, que pueden causar alteraciones en el microambiente en el cual se encuentra este epitelio. Entre muchas otras ellas, características distintivas de lo que es el carcinoma endometrioide, sobre todo es el petén. El petén, hay pérdida del petén
El P53 generalmente no se encuentra alterado, o cuando se encuentra alterado realmente es una proporción mucho menor en lo que es en relación con el carcinoma seroso, y eso lo hace también muy distinto en cuanto a los cambios histogenéticos. Bueno, la endometriosis no únicamente se asocia con el carcinoma endometrioide, sino también se asocia con lo que es el carcinoma de células claras. El carcinoma de células claras, a pesar que en nuestro lado del mundo realmente la incidencia es más o menos de un 10%, bueno, en países asiáticos su incidencia es mucho mayor, que llega al 20 a 30%, y ellos han también investigado mucho acerca de la endometriosis o cómo se relaciona la endometriosis para el desarrollo de estas lesiones. En la endometriosis, o lo que llamábamos la endometriosis atípica, que era aquella endometriosis la cual tiene características morfológicas que son distintas a lo que usualmente vemos bajo el microscopio, son primero las lesiones tipo A, que son cuando hay una atipia del epitelio, que hay una franca alteración morfológica en las características que tienen las células epiteliales. Y el encontrar este tipo de lesiones, estas lesiones tipo A, se han encontrado asociadas a una gran cantidad de los carcinomas, tanto endometrioide como el carcinoma de células claras. Es las zonas de endometriosis que se identifican adyacentes a estos carcinomas, bueno, usualmente van a tener algunos de estos patrones. Una es cuando la atipia es únicamente citológica y no arquitectural, y las lesiones tipo B, que son cuando la atipia tanto ya es arquitectural o citológica. Cuando se han encontrado endometriosis en los carcinomas asociados, la gran mayoría de las veces tienen las alteraciones citológicas. El porcentaje en donde hay atipia arquitectural es mucho menor. Bueno, ahora, ¿qué predispone esto? Esto predispone como los patrones que vemos también en el endometrio. En el endometrio realmente las alteraciones o los patrones morfológicos tienden a ser muy similares, en donde vemos un sobrecrecimiento del componente epitelial que se encuentra en el endometrio, como éstas empiezan a adquirir una atipia arquitectural manifiesta, y posteriormente las alteraciones citológicas se hacen más evidentes, que es lo que ahora se conoce como la neoplasia intraepitelial endometrial, o que eran los cambios asociados a la hiperplasia compleja atípica que previamente se mencionaba. Realmente es traspolar esas alteraciones a este tipo de lesiones. Bueno, la endometriosis siempre se caracteriza de tener una gran cantidad de vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos predisponen para que haya ruptura de estos. Siempre son zonas donde hay mucha hemorragia. La hemorragia también lleva a que se acumulen grandes cantidades de hierro libre en esas zonas. Y el hierro libre, se ha comprobado que los depósitos de hierro libre causan estrés oxidativo sobre las células. Entonces, ese estrés oxidativo también tiende a causar alteraciones en lo que es el DNA de estas células. Por eso esas alteraciones posteriormente que son manifiestas, y por último, por la evolución o el desarrollo hacia este tipo de lesiones. Bueno, más que nada, realmente el tema de los carcinomas de ovario es un tema muy extenso, muy apasionante, y sin embargo el encontrar todas estas lesiones precursoras también son datos histomorfológicos que podemos evidenciar y que nos favorecen tanto para el diagnóstico como para el tratamiento tanto quirúrgico y médico que van a llevar estas lesiones. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias.